Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Soy yo, estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Preparen sus palomitas y sus bebidas porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo. Hoy vamos a hablar de una ruptura que sacudió los cimientos de las series turcas, un terremoto emocional que dejó a miles de fans con el corazón roto. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que durante un tiempo parecía sacada de un cuento de hadas. Desde que protagonizaron Sen Kalkam, Love is in the Air, Kerem y Hande nos robaron el corazón con su química explosiva en pantalla. Y esa química no se quedó solo en la ficción, porque pronto se convirtió en una realidad que nos hizo creer en el amor verdadero. Su relación fue una montaña rusa de momentos dulces, viajes románticos, miradas cómplices y declaraciones de amor que inundaron las redes sociales. Eran la pareja del momento, la sensación mediática, el dúo perfecto. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular como la pólvora, alimentados por la falta de fotos juntos, los mensajes crípticos y las supuestas fuentes cercanas a la pareja que filtraban información a la prensa. Y finalmente la bomba explotó. Kerem y Hande habían terminado. Hoy vamos a analizar los posibles motivos detrás de esta ruptura, los rumores que surgieron, las reacciones de los fans y cómo esta separación impactó en sus carreras y en la imagen que proyectaban. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta ruptura bomba del año. Pero antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Los amo. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el drama de Kerem y Hande. Todo comenzó con Sen Kalkam. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, analizaban cada mirada, cada gesto, cada palabra. Vivían por cada interacción entre Kerem y Hande. Y entonces la confirmación llegó. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande hicieron oficial su relación. Fue un momento épico, un sueño hecho realidad para los fans. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos y parecía que el mundo entero celebraba su amor. Su relación fue un torbellino de viajes exóticos, cenas románticas, alfombras rojas y fotos adorables que compartían en sus redes sociales. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Parecían la pareja perfecta, un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Pero como les dije al principio, la felicidad no dura para siempre. Los primeros rumores de crisis comenzaron a aparecer después de que la serie terminara. Kerem y Hande empezaron a distanciarse, ya no se les veía juntos tan a menudo y sus interacciones en redes sociales disminuyeron considerablemente. Los fans, por supuesto, se preocuparon. Empezaron a surgir teorías de todo tipo, que si estaban muy ocupados con sus respectivos proyectos, que si tenían problemas de agenda, que si había una tercera persona involucrada. Las teorías eran infinitas. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de estos rumores. Empezaron a publicar noticias sobre posibles peleas, celos y desacuerdos entre la pareja. Algunas fuentes cercanas a Kerem y Hande filtraron información a la prensa, alimentando aún más la especulación. Y entonces llegó el anuncio oficial. Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para todos. Los fans se sintieron devastados, como si hubieran perdido a alguien cercano. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y dolor. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los motivos detrás de esta ruptura bomba? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Pero basándonos en los rumores que circularon, las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja y el análisis de su comportamiento público, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber pasado. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática fue demasiado para ellos. Ser una pareja tan pública, tan expuesta a la atención constante de los medios y los fans, pudo haber generado mucha tensión y estrés en su relación. Cada movimiento que hacían era analizado, cada palabra que decían era interpretada y cada foto que publicaban era diseccionada hasta el más mínimo detalle.
Además, sus apretadas agendas de trabajo también pudieron haber contribuido a la ruptura. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados, con proyectos que los llevan a viajar por todo el mundo. La falta de tiempo para pasar juntos, la distancia y las dificultades para coordinar sus agendas pudieron haber afectado su relación. Otra teoría que circuló mucho fue la de los celos. Algunos rumores apuntaban a que Hande era muy celosa y que no le gustaba la atención que Kerem recibía de otras mujeres. Otros decían que era al revés, que Kerem era quien sentía celos de los compañeros de trabajo de Hande. También se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro. Al parecer, Kerem era más extrovertido y aventurero, mientras que Hande era más reservada y hogareña. Estas diferencias, sumadas a sus ambiciones profesionales, pudieron haber generado conflictos y desacuerdos que terminaron por desgastar la relación. Pero más allá de las teorías y los rumores, lo cierto es que solo Kerem y Hande saben la verdad detrás de su ruptura. Y probablemente nunca la sepamos con certeza. Lo que sí podemos analizar es cómo esta separación impactó en sus carreras y en la imagen que proyectaban. Para empezar, la ruptura generó mucha controversia y críticas en las redes sociales. Algunos fans culparon a Kerem, acusándolo de ser infiel o de no valorar a Hande. Otros culparon a Hande diciendo que era demasiado celosa o que no apoyaba a Kerem en sus proyectos. La ruptura también afectó a la imagen de la pareja como un símbolo de amor verdadero. Muchos fans se sintieron decepcionados y perdieron la fe en el amor. Algunos incluso dejaron de seguir a Kerem y Hande en redes sociales, sintiéndose traicionados por su separación. Sin embargo, también hubo muchos fans que mostraron su apoyo a Kerem y Hande, respetando su decisión y deseándoles lo mejor en sus vidas. Estos fans entendieron que las relaciones son complicadas y que a veces, simplemente, las cosas no funcionan. En cuanto a sus carreras profesionales, la ruptura no parece haber tenido un impacto negativo significativo. Tanto Kerem como Hande han seguido trabajando en proyectos exitosos y han mantenido su popularidad entre el público. De hecho, algunos creen que la ruptura incluso les benefició, ya que les permitió enfocarse más en sus carreras y liberarse de la presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta. Por ejemplo, después de la ruptura, Kerem protagonizó la serie Jacob Seversen, What If You Love Too Much, donde interpretó a Ateş Arkal, un hombre que regresa a Estambul tras la muerte de sus padres para hacerse cargo de sus hermanos. La serie fue un éxito en Turquía y en otros países, consolidando a Kerem como uno de los actores más populares del momento. Hande, por su parte, protagonizó la serie Bambaşka Biri Another Love, donde interpretó a Leyla Hadid, una fiscal que investiga un asesinato y se enamora del sospechoso. La serie también fue un éxito y Hande recibió elogios por su actuación. Además de sus proyectos en televisión, Kerem y Hande también han seguido trabajando en campañas publicitarias y han mantenido su presencia en redes sociales. Ambos han demostrado ser profesionales y han sabido separar su vida personal de su vida profesional. En resumen, la ruptura de Kerem y Hande fue un evento mediático que generó mucha controversia y especulación. Si bien la verdad detrás de su separación sigue siendo un misterio, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber pasado basándonos en los rumores que circularon y en el análisis de su comportamiento público. La ruptura impactó en la imagen de la pareja como un símbolo de amor verdadero, pero no parece haber tenido un impacto negativo significativo en sus carreras profesionales. Y ahora, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la ruptura de Kerem y Hande. Fue un drama de aquellos. Como hemos visto, la relación de Kerem y Hande fue una montaña rusa de emociones. Desde su química explosiva en Senkalkam, hasta su noviazgo público y su dolorosa ruptura, nos hicieron creer en el amor y nos rompieron el corazón al mismo tiempo. Analizamos los posibles motivos detrás de su separación, desde la presión mediática y sus apretadas agendas de trabajo hasta los celos y las diferencias irreconciliables. También vimos cómo esta ruptura impactó en sus carreras y en la imagen que proyectaban. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor no siempre es fácil y que a veces, las cosas no funcionan, por más que lo deseemos. Pero también es un recordatorio de que la vida sigue adelante y que siempre hay nuevas oportunidades para amar y ser amados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que volverán algún día? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y noticias exclusivas del mundo del espectáculo turco. Los amo.
Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más. Esto no termina aquí. Porque aunque hayamos analizado los hechos oficiales y los rumores más sonados, hay muchísimas más capas en esta historia que merecen nuestra atención. Así que pónganse cómodos que vamos a profundizar aún más. Asterisco asterisco el fenómeno Senkalkapm y la creación de una pareja de ensueño asterisco asterisco. Senkalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Eda Anderzel, una joven florista con aspiraciones, y Serkan Kerem Bürsin, un arquitecto frío y workaholic, resonó con audiencias de todo el mundo. La serie combinaba elementos de comedia romántica, drama familiar y un toque de fantasía, creando una fórmula adictiva que conquistó a millones. Pero más allá del guión y la producción, la magia de Senkalkapm residía en la química innegable entre Kerem y Hande. Desde el primer episodio su conexión era palpable, sus miradas intensas y sus interacciones llenas de chispa. Los fans no tardaron en darse cuenta de que lo que veían en pantalla era algo especial. Los creadores de la serie, conscientes de este potencial, alimentaron la narrativa romántica dentro y fuera de la pantalla. Las entrevistas conjuntas de Kerem y Hande estaban llenas de complicidad y risas, sus publicaciones en redes sociales mostraban una amistad cercana y sus interacciones con los fans eran cariñosas y genuinas. Se creó de manera consciente o inconsciente, una imagen de pareja perfecta que se extendió mucho más allá de los límites de la serie. Este fenómeno de crear una pareja de ensueño no es nuevo en el mundo del espectáculo. A menudo las productoras y los managers de actores fomentan este tipo de relaciones públicas para impulsar el éxito de una serie o película. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande parecía haber algo más que una simple estrategia de marketing. Su conexión era real, su cariño mutuo evidente y su relación se desarrolló de forma natural. Asterisco asterisco el impacto de la fandom y la cultura de la cancelación asterisco asterisco. Como ya hemos mencionado, el fandom de Senkalkapm era enorme y apasionado. Miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja surgieron en las redes sociales, analizando cada detalle de su relación y creando contenido, edits, fanfics, etc., para celebrar su amor. Este nivel de compromiso, si bien positivo en muchos aspectos, también podía ser abrumador y tóxico. La presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta, la invasión de su privacidad y la constante vigilancia de sus vidas personales pudieron haber afectado su relación. Cada desacuerdo, cada comentario fuera de lugar y cada interacción con otras personas eran analizados y criticados por los fans. Además, la cultura de la cancelación, cada vez más presente en las redes sociales, también pudo haber jugado un papel en su ruptura. Cualquier error o comportamiento percibido como negativo por parte de Kerem o Hande podía desatar una ola de odio y críticas, afectando su imagen pública y su estado emocional. Asterisco asterisco las voces silenciadas, el rol de los managers y las agencias asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo turco, como en cualquier otra industria del entretenimiento, los managers y las agencias tienen un papel fundamental en la carrera de los actores. Son ellos quienes negocian contratos, gestionan la imagen pública de sus representados y toman decisiones estratégicas para impulsar su éxito. En el caso de Kerem y Hande, es probable que sus managers y agencias hayan tenido una influencia significativa en su relación. Podrían haberlos presionado para mantener una imagen de pareja perfecta, para evitar ciertos proyectos que podrían afectar su popularidad o para tomar decisiones que beneficiaran sus carreras individuales. Es importante recordar que los actores, por más famosos y exitosos que sean, siguen siendo personas con sentimientos y emociones. A menudo se ven obligados a sacrificar su vida personal y su felicidad en aras de su carrera. En el caso de Kerem y Hande es posible que la presión de sus managers y agencias haya contribuido al desgaste de su relación. Asterisco asterisco más allá de los rumores, las posibles causas subyacentes asterisco asterisco. Aunque los rumores sobre celos, agendas apretadas y diferencias personales son los más comunes, es importante considerar que las causas de una ruptura pueden ser mucho más complejas y profundas. Es posible que Kerem y Hande, al ser jóvenes y estar en el punto álgido de sus carreras, simplemente hayan evolucionado de manera diferente y hayan descubierto que sus caminos ya no coincidían. Quizás tenían diferentes prioridades, diferentes visiones del futuro o diferentes necesidades emocionales. También es posible que la intensidad de su relación, alimentada por la pasión y la atención mediática, haya sido insostenible a largo plazo. A veces las relaciones que comienzan con mucha intensidad terminan quemándose rápidamente, dejando a ambas partes exhaustas y desilusionadas. Finalmente, es importante recordar que el amor no siempre es suficiente. A veces, por más que dos personas se amen, no pueden estar juntas debido a circunstancias externas o internas. Y a veces, la decisión más madura y responsable es separarse y seguir adelante.
Asterisco asterisco el legado de Anker y el futuro de sus carreras asterisco asterisco. A pesar de su ruptura, el legado de Kerem y Hande como pareja perdura en la memoria de sus fans. Su historia de amor, por más corta y turbulenta que haya sido, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. El término Anker, como se conocía a la pareja, se convirtió en un símbolo de romance y pasión para miles de personas. Sus fotos y vídeos siguen circulando en las redes sociales, recordándonos la magia que compartieron. En cuanto a sus carreras, tanto Kerem como Hande han demostrado ser talentosos y versátiles. Han sabido reinventarse y seguir adelante, cosechando éxitos en nuevos proyectos y consolidando su posición como dos de los actores más importantes de Turquía. Es imposible predecir el futuro, pero es seguro decir que la historia de Kerem y Hande seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Su relación fue un reflejo de la complejidad del amor, la presión de la fama y la búsqueda de la felicidad en un mundo cada vez más exigente. Asterisco asterisco conclusión, más que un chisme, una reflexión asterisco asterisco. La ruptura de Kerem y Hande es mucho más que un simple chisme del mundo del espectáculo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la presión de la fama, el impacto de las redes sociales y la importancia de la autenticidad en un mundo cada vez más artificial. Es una historia que nos recuerda que las relaciones son complejas y que no siempre tienen un final feliz.